sencilla, ¿verdad? Que nos va a ayudar un poco más a comprender las Escrituras, a comprender el mensaje de Dios. ¿Estamos? Entonces yo esta mañana oré, ¿verdad? Y le decía al Señor: Señor, prepara los corazones de los hermanos, prepara su mente, ¿verdad? Prepara su alma para que ellos reciban este mensaje, que así como yo me lo gocé, ellos también lo puedan gozar y recibirlo. Y es un mensaje muy sencillo. Tal vez la primera palabra que le va a leer le va a sonar un poquito pedante, pero no es así. Te voy a explicar. Podemos poner el primer slide. El título es el paralelismo bíblico. Eso suena como muy teológico, pero no es así, es algo más bien sencillo. Cuando usted va por una carretera, ¿verdad? Y al lado hay otra carretera principal, y usted va por un lado y otro va por el otro lado, eso se dice que va paralelamente. ¿Entiende? Dos vehículos que van en estas direcciones, pero diferentes carreteras, van paralelamente. Entonces, la definición de paralelismo es, vamos a decir, persona o una situación o cosa que es parecida o semejante. Y cuando les hablo de paralelismo bíblico, son historias, narrativas que hay en la palabra que son muy parecidas. ¿Están por ahí? ¿Ok? Porque no quiero que al final se me acerque y me dice: pastor, me gustó tanto esa palabra tan hermosa. Yo le pregunto: ¿qué palabra? Paralelismo. Entonces, eso es sencillamente para ilustrar esto. Ahora, hay un texto que está allí en la pantalla, ¿no? Que dice: el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. ¿Han leído ese versículo? Está en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la faz es como por la superficie. Así se movía el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces luego encontramos en uno de los evangelios, yo después le voy a dar la cita, ¿verdad? Más adelante está esta historia otra vez, donde Jesús caminaba sobre el mar. Jesús caminaba sobre el mar, y esto lo vieron los discípulos. Y otra vez más adelante le voy a contar un poquito más esa historia. ¿Ven? Eso es lo que llamaríamos un paralelismo, algo paralelo. El Espíritu de Dios caminando sobre la superficie de las aguas, y aquí Jesús caminando sobre las. ¿Vamos ahora entendiendo poco a poco? Sí. Que usted, una vez que salga de esto, usted puede compartir esto con otra persona. Y usted puede evangelizar a otra persona con esta información. O sencillamente yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? ¿Para qué esta enseñanza? Y sencillamente puede ser para ayudar a nuestra fe. Eso sencillamente. Para el próximo slide, ¿verdad? El método repetitivo e ilustrativo de las enseñanzas es más fácil de aprender. A mí, cuando alguien viene y me dice: pastor, mire, yo le digo: por favor, díganlo otra vez. Y cuando me lo repite la segunda vez, o me lo repite la tercera vez, entonces lo entiendo mejor. Porque a través de la repetición se aprende, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, el método repetitivo es más fácil de aprender, y no se necesitan muchos estudios para entender la idea principal. El método repetitivo es fácil de recordar y se puede comunicar y adaptar al contexto y a las circunstancias. En otras palabras, usted lo puede volver a contar, lo puede volver a decir de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias, al contexto, y usted va a transmitir el mismo mensaje. Entonces, en la Biblia encontramos muchas de estas historias, para hacérselo más sencillo todavía, ¿verdad? Encontramos muchas de estas historias que son muy similares, son muy parecidas.
Y por eso le llamamos que son paralelas, porque se parecen. ¿Están claros ahí? Ok, prepárense porque al final también tenemos preguntas. Entonces, el siguiente slide dice: el paralelismo, Elías, Jesús y los discípulos. Cuando vemos yo no les voy a ir libro por libro, porque si no, no terminamos esta mañana. ¿Okay? Si alguno después quiere esta cita, yo se las puedo dar. Pero por ahora yo voy a llevarles lo que tengo allí en la pantalla para que avancemos. Porque esto es un estudio que en realidad se llevaría tal vez 3 horas, 2 horas, hacerlo más despacio, con más participación, con preguntas. Pero en la iglesia no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Porque los restaurantes a veces nos llegan a otra iglesia primero a los restaurantes que nosotros. Entonces queremos llegar más a tiempo allí. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Ascua es sobre fuego. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Está hablando de Elías, cuando Elías tuvo aquella guerra espiritual con 400 profetas falsos. ¿Verdad? La historia es un poquito violenta, no lo voy a contar mucho esta mañana, pero Elías tuvo allí una victoria sobre 400 profetas falsos. Fue cuando cae el fuego del cielo y consume el sacrificio que él había puesto en la tierra con leña, le había echado mucha agua a la leña, el agua se derramaba, y cuando él oró, Jehová mandó fuego y consumió el sacrificio que él había puesto ahí. Bueno, Elías, después de toda esta victoria, ¿verdad? Cuando la reina sabe lo que le ha pasado, viene y le manda una amenaza de que le va a quitar la vida. Y Elías, con todas aquellas emociones que habían pasado en aquel momento, él decide huir para salvar su vida. ¿Y quién no? Pero en esos momentos que él se va, se encuentra en un momento allí cansado, etc. Y es cuando viene el ángel de Dios y le da comida. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice la palabra, dice que caminó 40 días y 40 noches con una sola comida que le dio el ángel de Jehová. Para nosotros esto es difícil creer, porque muchas veces comemos 3 veces y todavía queremos comer la 4ª vez, ¿sí o no? Pero esto fue una comida que Dios le dio, que le dio tantos nutrientes que él pudo caminar 40 días y 40 noches con una sola comida que Dios le dio. Ahora, nosotros vemos a Jesús. Esa es una de las historias de Elías, un gran profeta del Antiguo Testamento. Y la palabra, el nombre Elías, significa mi Dios es Jehová, o Jehová es mi Dios. Eso es lo que significa el nombre de Elías. Ahora, nosotros vemos allí una historia de Jesús. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice la palabra que el último día que pasaba, los ángeles que le servían. ¿Ven ahí algo parecido en esto? En cuanto a cómo Jehová le provee alimentos a Elías, y cuando Jesús pasa todo este tiempo en ayuno y oración preparándose para el ministerio, dice la palabra que al final del ayuno de los 40 días los ángeles le servían. Ahí hay un paralelo en esto. Y un momento en la historia, después que Jesús resucita, dice la palabra que los discípulos estaban allí pescando, y era muy temprano en la mañana, todavía estaba oscura, y Jesús se les aparece allí. Y ellos tenían la sospecha de que era Jesús, pero ninguno preguntaba. Esto fue después de la resurrección de Jesús. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron allí a la orilla, ya Jesús le tenía comida preparada. Hay un pescadito asado, como lo hizo el Señor, el salón. Pero aquí ven cómo Jesús le provee también comida a los discípulos. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del
pescado. Elías recibe los ángeles, a Jesús recibe los ángeles, y después Jesucristo recibe a sus propios, Jesús recibe a sus propios discípulos. Allí hay algo muy parecido, allí hay un paralelo en esta historia. ¿Qué va a decir el Señor? Yo creo que Dios le va a hablar a usted en forma individual sobre esto. Y espero que a mí también me hable de forma individual. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. ¿Saben? El próximo. Tenemos un paralelismo. Nos quedamos ahí, ¿verdad? No se mueve más. ¿It doesn't move? Ya. It doesn't move. Go to the fourth one. Con razón me evite tan seco. ¿Verdad que estamos siguiendo? Aquí tenemos el sacrificio del hijo único de Abraham, que el nombre era ¿qué? Isaac. Y vemos también el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando ya Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo, que Dios le había dicho, entrégame a tu hijo, y eso tiene explicación también. Dice que Dios le dijo, no le hagas daño al niño, o sea, a Isaac. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme el sacrificio a tu único hijo. Probablemente ustedes conocen esta historia que Abraham y su esposa tuvieron este hijo cuando ya estaban mascando el agua. Ya estaban bien viejitos, bien viejitos. Y Dios hizo un milagro en la vida de ellos para tener este hijo. Y después que tienen este hijo, estando bien viejitos, Dios se los pide que se lo entreguen en sacrificio. Y Abraham obediente, cuando Abraham ya lo iba a sacrificar, Dios le dijo, no le hagas. Dios estaba probando la fe. Y Abraham, en la historia se conoce a Abraham como el padre de la fe. Y Abraham, el nombre de Abraham significa padre de muchedumbre, padre de multitud. Ahora fíjense, ahora el Padre, Jehová, cuando Jesús está allí en la cruz, es el sacrificio también de su único hijo. A Jesús le llamaban el unigénito del Padre, le llama Juan, el único hijo. Y Jesús allí en la cruz, llega un momento antes de morir, Jesús dice, Dios mío, porque me has desamparado. Y muere. Pero ¿qué pasa a los 3 días? Jesús resucita. Y los discípulos lo ven. Y muchas personas también lo vieron. Entonces, que atestigua que Jesús resucitó de la muerte. Recuerden que Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Pero aquí vemos una relación entre Abraham, padre de muchedumbre, y entre Jesús y su padre allí en la cruz. Jesús en la cruz, cuando digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante, a Jesús se le llama el autor y el consumador de la fe. Recuerden que en la historia bíblica Jesús decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, ¿verdad? Que sufriese, pero que al tercer día iba ¿a qué? Ahí hay fe. Al tercer día iba a resucitar. Él creía en esa resurrección. Por lo tanto, eso es fe allí. Entonces Jesús se le llama en el libro de Hebreo el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Let's go to the next one now, please. Ahora vamos a ver un paralelismo de milagros de qué? De multiplicación. Lo tenemos allí, ¿verdad? Milagros de multiplicación. Fíjese, Elías, Dios lo usó para hacer un milagro con una viuda, que ya se le estaba acabando el aceite y la maceta, la harina.
Pero dice, porque había una gran escasez en la tierra donde ellos estaban. Pero allí se multiplicó el aceite, nunca se terminó, y la harina tampoco se terminó. Ahí hubo una multiplicación, un milagro que Dios hizo a través de Elías. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos también un milagro de multiplicación hecho por Jesús en los panes y los peces. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. ¿Algunos recuerdan la cantidad de personas que comieron con este poquito de comida? Fueron como 5.000 personas que comieron con 5 panes y 2 peces. Jesús multiplicó aquello milagrosamente. Vemos cómo Elías hace un milagro de multiplicación y cómo Jesús hace un milagro de multiplicación. Que lo hizo. Eso también está registrado como 2 veces en el Nuevo Testamento. Entonces vemos otro paralelismo. El siguiente, next one. El paralelismo sobre las aguas. Jesús, Moisés, ¿qué más? Y Elías. La palabra nos dice que cuando el pueblo de Israel iba huyendo o saliendo de Egipto, detrás venía el ejército de Egipto, y Dios hizo un gran milagro a través de Moisés. El mar rojo que hizo, lo partió en 2. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y muro a su izquierda. Eso significa que el mar se partió y Israel pudo atravesar el seco. Imagínense teniendo un ejército que los venía persiguiendo y iba atravesando ese mar con personas ancianas, niños, mujeres, adultos. Pero Dios le dio la victoria. Ese es un milagro que está registrado en la palabra, y leído hace mucho en alguna de estas áreas del Mar Rojo. Consiguieron todavía carros antiguos que usaban los egipcios, y probablemente fueron esos que fueron dañados durante el tiempo que Moisés pasó el mar rojo. Ahora, el next one. Fíjese, el profeta Elías divide el río con su manto. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Sabe quién era el otro que andaba con Elías? Eliseo. Un discípulo que Elías estaba preparando, porque cuando Dios se llevara a Elías hacia el cielo, Eliseo era el profeta que quedaba. Y este milagro similar lo hace también una vez que Elías se va. Dios lo arrebata delante de los ojos de Eliseo. Dios se lo lleva como fuego, como en caballos, en carretas de fuego. Dios se lo lleva al cielo. Eliseo ve aquello y se cae el manto de Elías. Eliseo agarra aquel manto, y cuando Eliseo le toca atravesar ese río, también clama a Jehová, y con aquel manto golpea el río y las aguas secas.
Ahora, fíjese nuestro Señor Jesucristo, cuando Él manda a los discípulos a la barca que atraviesen el lago, y después Él se va en la noche, Él fue que caminando sobre las aguas. No hubo necesidad para Él partir las aguas, sino que Él caminó sobre la superficie de las aguas sencillamente porque Él es el Señor, el Creador, aquel mismo que dice en Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Démosle un aplauso al Señor. Next one. Vamos a ver el paralelismo de resurrección. Elías, Jesús, ¿verdad? Ahí intercalamos allí Moisés, ¿verdad? Pero vamos a ver esta porción que tenemos allí. Elías resucita al hijo de una viuda. Jesús resucita a una niña. Pedro resucita a Dorcas. Y eso está en el libro de los Hechos, lo vamos a leer. Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo. Y todas las viudas, ¿qué? Llorando, rodearon a Pedro y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró, luego mirando ¿a quién? ¿A la viva? A la muerta. ¿Por qué hace énfasis de que a la muerta? Porque estaba muerta. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a la viuda y la presentó ¿qué? Viva. Ahí vemos algo muy parecido. Elías resucitando a aquel niño, Jesús resucitando a aquel niño, y ahora Pedro resucitando a una señora adulta. Vemos ahí que hay algo muy parecido. Ahora, ¿de quién aprendería Pedro? De Jesús. Y ¿saben una cosa? Cuando Jesús resucita a esta niña, ¿saben quién entró con Pedro con Jesús a esa casa? Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Fueron los únicos que entraron al cuarto donde la niña estaba ahí muerta. Y Pedro vio cuando Jesús resucita a aquella niña. Pedro vio cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, cuando Lázaro tenía ya 4 días de haber fallecido. Pedro también está ahí. Y aprendió del Maestro, aprendió de Jesús. Y tomo esta pausa para decir, hermanos, hasta este momento que estamos aprendiendo de las historias bíblicas. ¿Saben? Yo no hice mucho trabajando con este mensaje. Sencillamente tomé unas porciones bíblicas y las coloqué allí para traer un mensaje. Pero yo creo que el Espíritu de Dios traerá la palabra viva a nuestros corazones y nos hablará a cada uno de forma individual. O también hablará a la iglesia como congregación, como cuerpo de Cristo. Amén. Sencillamente es así. Next one. Tenemos el paralelismo de la ascendencia al cielo. Cuando subió al cielo, Elías, nos dice la Biblia que Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Viviste y coleando. Iba con Eliseo y de repente, ¡guau!, se lleva el Señor a Elías. Y Eliseo lo vio. Asciende al cielo.
y asciende enfrente de sus discípulos en el cielo. Jesús asciende al cielo enfrente de sus discípulos, quienes luego testificaron de toda esta cosa y de haber visto a Jesús que subió a los cielos. En Juan hay un paralelismo profético en cuanto a Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. En Isaías vemos una profecía que se habló acerca del Señor Jesucristo. Muchos años Isaías habló de esta profecía. Jesús, en su tiempo, estando en la sinagoga, Jesús aceptó que esa profecía era sobre él, era para él. En Lucas 4:18 la tenemos. Cuando Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos. Jesús toma esta profecía y dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. En otras palabras, esa profecía la dijo Isaías acerca de mí. Es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo una vez le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron de esta forma: unos, Juan el Bautista. Que el Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista dijo que no había nacido otro como Juan el Bautista, que Juan el Bautista era como el mayor entre todos los profetas nacidos en la tierra, pero que en el cielo Juan el Bautista era el más pequeño. En otras palabras, Juan el Bautista fue un hombre que Dios usó, envió, lo llamó y le dio una misión. Cuando Jesús le pregunta a los: ¿quién dice la gente? Le dice: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que tú eres ¿qué? Elías, ese Elías que se registra en el Antiguo Testamento. ¿Quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Hijo de Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto viene esa declaración de Pedro en cuanto a Jesús. Otros pensaban, ¿verdad? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Eso lo dicen cuando Jesús hace aquella multiplicación de comida, peces y panes, y mucha gente es alimentada. Ellos esperaban un profeta político que les solventara las situaciones económicas. Pero eso no era así. Pedro es el que da exactamente la idea central cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 4. El avivamiento de Jesús y Pedro. Y le seguía gran multitud, porque veían que las señales que hacían en los enfermos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Grandes multitudes creyeron en el Señor. Jesús enseñó a grandes multitudes.
sanó a enfermos, limpió leprosos. Un gran avivamiento, un gran despertar en el pueblo de Israel a través del trabajo de Jesús, a través del ministerio de Jesús. Next one. Ahora vemos a Pedro y los que creían en el Señor, que aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, miren, escuchen esto aquí, para que al pasar Pedro, al lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Un avivamiento, un despertar a través del ministerio apostólico de Pedro. ¿Y de quién aprendió Pedro? De Jesús. Todo esto que ahora Pedro estaba haciendo, él vio a Jesucristo hacerlo. ¿Ven lo que quiero decir? Con cosas muy semejantes, historias muy parecidas, ilustraciones muy parecidas, paralelas. Jesús sanando, limpiando, trayendo gente al conocimiento de Dios, y Pedro repitiendo lo que había aprendido de su maestro. Es una secuencia que a través de los años ha venido aconteciendo de los hombres y mujeres que nos han presentado a Cristo y nos ha llegado a nosotros. Ahora está en nosotros el repetir ese modelo, esa secuencia. Y cada quien tiene un llamamiento especial individualmente. Cada quien lo va a hacer, como dice la palabra, de acuerdo a la medida de fe que esté usted, de acuerdo a esa entrega de Jesucristo que usted haga, de acuerdo a ese poder del Espíritu que esté en su vida. Pero hay una secuencia que se repite, que ha llegado hasta nosotros y seguirá. Amén. Amén. Seguirá. Next one. Hay un paralítico que Jesús sana. Pues para que sepáis, aquí está Jesucristo hablando, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús le perdona los pecados al paralítico, y los religiosos decían: pero ¿quién es este que puede perdonar pecados? Este blasfema. Y el Señor sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Para Jesús ambas cosas eran fáciles, porque era el Señor de los milagros, el Señor de la creación. Y cuando le habló al paralítico, dice que el paralítico se levantó y se fue a su casa, y la gente vio todo aquello tan sorprendente. ¿Quién no se va a sorprender con algo así? Tal vez Dios ha hecho milagros en la vida de algunos de nosotros de diferentes formas, o sanidades, y hemos quedado sorprendidos por el poder de Dios en nosotros. Imagínense cuando sale alguien que se levanta, un paralítico, en la presencia de Dios. Next one. Ahora vamos a verlo aquí, en la experiencia de Pedro. Esto está hablando de Pedro, ¿verdad? Dice: y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía ¿cuántos años? 8 años que estaba en cama, pues era ¿qué? Paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana,
levántate y haz tú. ¿Y qué dice después? Y enseguida se levantó. ¿A quién vio Pedro haciendo esto? Pedro estaba ahí cuando aquel paralítico se levantó y se fue a su casa. Pedro lo vio, y aquello trabajó en la fe de él. Y aquella fe fue creciendo y se fue haciendo madura, se fue haciendo estable, hasta el día que tuvo esa oportunidad. Y Pedro le creyó a Cristo. Y por cuanto le creyó a Cristo, aquel hombre que tenía 8 años en cama, también fue sanado. Y nosotros decimos, gloria a Dios, gloria al Señor. Next one. Ya estoy casi terminando. Así que usted vaya digiriendo este alimento espiritual allí en su mente, porque hay que digerirlo también con el intelecto. No todo es espiritual. Hay que digerirlo con el intelecto, ¿verdad? Y llevarlo a nuestro corazón con la fe, para que así nosotros podamos ayudarnos a crecer espiritualmente en el Señor. Tenemos un paralelismo ahora entre Moisés y Jesús. Cuando Moisés hablaba con Jehová en la montaña, en el monte, y la nube descendía y lo cubría. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una ¿qué? Nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó ¿a quién? A Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. Yo quiero que hagan la relación entre la nube y la voz, la nube y la gloria de Dios allí, y Dios hablando con Moisés. Next one. Fíjense ahora esto en Jesús. Mientras él aún hablaba, el que hablaba era Pedro, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Dice la palabra que cuando los discípulos se arrodillaron, pusieron la cabeza en señal de adoración y de respeto, y cuando ellos volvieron a levantar la mirada, solamente vieron a Jesús. Y este fue un momento donde nos lleva al próximo slide. Next one. Este momento allí entre Jacobo, Pedro, Juan, Jesús, la nube, la gloria de Dios, la voz allí, nos lleva a la historia, ¿verdad? Uno, cuando Moisés dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que el ángel de su rostro ¿qué? Resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Vean el paralelo, vean lo que se parece aquí, porque después lo vamos a conectar con la historia de Dios. Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Había estado en la presencia, en la gloria de Dios, hablando con Dios. Y fíjense Jesús. La historia nos dice que Jesús se transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol, blancas como la luz.
Este era el momento cuando Jesús se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Los lleva al monte allí y dice la palabra que mientras Jesús oraba, su apariencia física, todo empezó a transformarse, resplandecer. Y se encontró entonces hablando con el profeta Elías y con Moisés. Los discípulos vieron aquella transformación de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, Jesucristo mismo, Dios mismo, en esa transfiguración que hasta el día de hoy la tenemos para ayudarnos a entender que algún día pasaremos de este cuerpo a un cuerpo transformado en la presencia de Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Este es el último slide que tengo. Yo quiero que pónganse en pie, por favor. Cierra sus ojos. Denle este tiempo al Señor para que a través de estas ilustraciones, narrativas bíblicas, la palabra de Dios, la verdad de Dios, le hable a usted a su corazón. Rompa tal vez prejuicios que están en su intelecto, en su pensar, en su raciocinio. Rompa prejuicios que no permitan ver a ese Dios eterno, a esa gloria de Cristo que quiere mostrarse en su vida. Que estas historias que son muy parecidas también nos hablan hoy en día, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor Jesucristo, escribe en el corazón de mis hermanos, escribe en la mente de mis hermanas, escribe en nuestro ser, Señor, así como la Biblia nos dice que usted escribió en aquellas tablas los mandamientos y los escribió, dice la palabra, con el dedo de Dios. Escribe en nuestras vidas, Señor, ese Cristo tan hermoso que nos ha llamado con un llamamiento especial y claro a cada uno de nosotros. Te pido que en nombre de Jesucristo, Señor, que esta enseñanza nos ayude a nosotros a poder sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Danos un despertar. Danos un avivamiento, Señor Jesucristo. Así como Pedro imitó todas aquellas cosas que vio en su ministerio, que lo fueron formando en su vida, que fueron desarrollando su fe, estableciendo su fe, madurando su fe, hasta un día, Señor, poder
repetir muchos de aquellos milagros que el Dios acontece, de poder multiplicarse en otros discípulos y de poder imitar aquella proclamación del reino de Dios, donde está disponible para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Cristo. Yo sé que le ha hablado a usted. Yo sé que le ha hablado. Y si pregunta lo que le ha hecho usted, usted respóndele a él. Si le ha dejado esta palabra para que usted la reflexione, la piense y la medite en su corazón, es de usted. Gracias, Señor Jesucristo. En tu santo nombre oramos, pidiéndote que de aquí, de esta congregación, también salgan modelos paralelos bíblicos, modelos bíblicos que se repitan, Señor, en la vida de otros, y que al final podamos decir gloria a Cristo. En tu santo nombre oramos. Amén. Démosle un aplauso al Señor.